Y ese pretexto es el terrorismo y el narcotráfico. El terrorismo y el narcotráfico. ¿Sí? Vean ustedes cómo esos elementos, ¿sí?, aparentemente relacionados, en realidad guardan entre sí una relación muy estrecha, muy estrecha. Pero hay un elemento importante que es lo que se denomina el cambio del mapa de la droga, sobre lo cual yo he hablado en otros círculos, ¿sí? El cambio del mapa de la droga. Esta es una cuestión importantísima, a la que no se le presta atención. Yo no he visto en los estudios, pues, de estos pensadores importantes, Carlos Facio. Hace poco estuve en una conferencia con él allá en Oaxaca, y él explicó esta cuestión de la guerra, ¿sí? Y yo le decía, bueno, te falta ese elemento, ¿no? Te falta ese elemento y otras cuestiones. Bueno, el cambio del mapa de la droga consiste en lo siguiente. Estamos viviendo un revolucionamiento científico-tecnológico en todos los sentidos, ¿sí?, que evidentemente se refleja de manera directa en la producción. Cambio en muchas cosas en la producción. Invento por ejemplo, de materia prima, la sustitución del cobre por la fibra óptica, por ejemplo, toda una serie de cosas, ¿sí?, en lo cual permite explicarnos el fenómeno SME, la liquidación de la luz y fuerza, etcétera, etcétera. El caso es que la revolución científico-técnica también tiene lugar en las drogas, ¿sí? Y entonces se ha creado una cantidad importante de nuevo tipo de drogas, ¿sí? Está entonces la tradicional, la droga orgánica, es decir, el hachís, la marihuana, la coca, orgánicas, transgénicas, o sea, las que se siembran en la tierra con lo más limpio posible, orgánica, la limpia, la pura, dijéramos. Bueno, esa droga orgánica se destina a satisfacer la demanda de la gran cúpula multimillonaria del mundo. ¿Qué esperanzas que ellos vayan a consumir? Ya no dijéramos, sí, ni siquiera pues otras cosas, ¿no? Ellos quieren pureza, están preocupados por lo orgánico, y bueno, en eso también. Entonces para ellos va esa droga orgánica, cocaína orgánica, hachís orgánico, ¿sí?, la marihuana, opio orgánico, limpio, puro, ¿sí? Pero para la media, los sectores medios, ¿sí?, se ha creado la transgenia, ¿sí?, cocaína transgénica, opio transgénico, hachís transgénico, marihuana transgénica, ¿sí?, así. Y entonces esa va para una capa. Y para la brosa, para la raza, para la pelusa, los de abajo, ¿sí?, va pues lo químico, los sintéticos, todas esas cosas, ¿sí?, y los ¿cómo se llaman? No los aceites, los ácidos, los ácidos, todas esas cosas, ¿no? Para la gente pobre, ¿no?, para la raza así común y corriente. Entonces, evidentemente que esto implica un cambio en la relación oferta-demanda. Vamos a suponer que antes la cocaína, hablemos solo de eso, que nos está muy ligado con nosotros, el hachís, entonces más bien africano por allá, ¿no? El opio más bien afganistano, entonces, pero la coca es sobre todo nuestra, es nuestro orgullo, ¿no? Somos la tierra de la coca, la zona latinoamericana, porque es la tierra, es la condición, dijéramos, ecológica más importante, desde el punto de vista del contenido químico de la tierra, desde el punto de vista del agua, del aire, todo eso. No hay en ninguna parte del mundo un lugar, dijéramos, donde la coca sea tan buena, dijéramos, como en América Latina, sobre todo en Bolivia, en Colombia, en Perú. Sí. Bueno, vamos a suponer que antes todo esto era la extensión de cultivo de la coca, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Entonces había un reparto, ¿sí?, de las familias, dijéramos, de los narcos, un reparto de la familia. Es decir, esta partecita le tocaba a una familia, esta otra, así, ¿sí? Y bueno, había peleas, pero se resolvían de otra manera. En realidad no había guerra de ninguna manera, ni siquiera pleitos así, ¿no?
Eran cosas así que se juntaban las familias, los regañaban y todo eso, ¿no? O había algunas cosas y ya se arreglaba, ¿sí? Pero desde los años finales de los 70, principios de los 80, que empieza a desarrollarse esta transformación científico-tecnológica, dijéramos, este cambio del mapa, ¿sí? Este pedacito, dijéramos, con esto ya basta para satisfacer la demanda de ese pequeño grupo de élite. Con esto ya queda satisfecha esa demanda. Luego entonces esta salen sobrando. En un principio Estados Unidos aprovechó para levantarse el cuello y decir, pues nosotros somos ecologistas y cosas de eso. Entonces le dijo a estos, miren, yo les pago por cada mata que tumben de coca, por cada mata que tumben, les doy tantos dólares. ¿Sí? Les doy tantos dólares. Pero luego se dio cuenta que podía utilizarse de otra manera esa cuestión y pararon eso. Además porque hubo resistencia de los campesinos, ¿no? ¿Sí? En Bolivia, por ejemplo, todo eso, ¿no? Pero pararon eso porque descubrieron una beta para eso que necesitaban, ¿sí? Lo de generar ciertas condiciones sociales, políticas, etcétera, frente a los fenómenos políticos estos que se estaban dando. Y sobre todo en nuestro país, el desarrollo de lo que pudiera llamarse la ola conosureña. Es decir, allá hubo un Evo Morales, un Lula, un etcétera, ¿sí? Un Hugo Chávez, etcétera, que guardadas las distancias, las diferencias, representaron un símbolo movilizador, líderes, caudillos que llevaron al triunfo electoral a la postura antiimperialista, cuando menos. Y resulta que en México también estaba creándose eso. Sí, también estaba creándose, estaba avanzando, está presente, bueno, un movimiento político electoral, ¿sí? Que se enfila prioritariamente en torno a ese campo, ¿sí? Con muchas posibilidades de ganar, que ganó ya en 2 ocasiones, ¿sí? Y con un liderazgo muy importante, el de Andrés Manuel, que eso en las condiciones de México significa un gran avance, una gran situación político-estratégica, histórica, dijéramos. Entonces ellos lo calibraron eso. Y dijeron, no podemos permitir que en México se dé, como ellos dicen, otro Hugo Chávez, como dicen ellos, a como es lugar. Entonces había que crear las condiciones para impedir que López Obrador, o impedir que el proyecto democrático popular, incluyente, patriótico, antiimperialista, gane y conforme un gobierno con todo lo que esto puede significar. ¿Sí? ¿Y cómo hacerle? Entonces elaboraron lo que ellos llaman en el Pentágono, eso sí está documentado, la estrategia de la guerra permanente. La guerra permanente. Es decir, mantener un estado de guerra, siempre el conflicto, guerra, de tal manera que puedan conseguir varios elementos sobre los cuales vamos a hablar ahorita. Entonces, con esta familia, con este grupo, dijéramos, basta para la satisfacción de la demanda de ese pequeño grupo, de esa élite. ¿Sí? Entonces yo digo, salen sobrando estos. Bueno, ¿por qué no los pongo a pelear entre ellos? ¿Sí? ¿Por qué no los pongo a pelear y armo una guerra? ¿Sí? Parecería como que es una guerra entre ellos así, pero yo la voy a armar. ¿Sí? Yo la voy a armar. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Primero, pues, ubicar a la familia. ¿Con qué familia? Pues la familia más antigua, la tradicional, la histórica, es la sinaloense. Es la matriz. Ahí nació todo, la concepción del contrabando, la práctica inicial, la idea de la comercialización. Ahí nació, ahí se originó desde los años 20, 30, por allá, y desde antes incluso. No se traficaba con esta droga, sino aprovecharon la ley seca de Estados Unidos y llevaban alcohol. ¿Sí? Mis paisanos llevaban alcohol allá, las de majuanas que le llamaban, ¿no? Llevaban alcohol y traían joyas, traían cigarros, traían los Levi's, ¿no? Que se vendían de contrabando. Entonces ahí nació. Entonces la mafia, la familia más consistente, más seria, dijéramos, pues es la de Sinaloa. Entonces vamos a hablar con la de Sinaloa.
ya ellos tenían tratos. ¿Sí? El apresamiento, entre comillas, de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿sí? Félix Gallardo, fue una entrega. Él se entregó por varias cuestiones que no es el caso ahorita explicar porque se iría a alargar más. Él se entregó y hubo, dijéramos, ciertas cuestiones, arreglos ahí. Y entonces ya había una práctica de arreglos con los sinaloenses, práctica de arreglos. El apresamiento de Caro Quintero, el apresamiento de Don Neto, esas habían implicado ciertos arreglos. Y siempre había habido con el grupo de Sinaloa una presencia estatal. El Estado, el gobierno siempre penetró, influyó, controla a la mafia sinaloense. ¿Sí? Entonces llega un acuerdo. ¿Quién es el que puede, el joven, el que puede, dijéramos, ponerse al frente de esta cuestión? Pues el Chapo Guzmán. ¿Sí? Ya había muerto el gran negociador, que era el Señor de los Cielos, el capo de capos, el que arreglaba los distintos conflictos. Murió o lo mataron, quién sabe, ¿sí? Habían muerto otros importantes, ¿sí? Uno de ellos el indio, no este indio último, sino otro indio, ¿sí? Que era también de los estrategas, lo habían matado también. Eso es muy raro cómo ocurrió, no se sabe, pero el caso es que había sucedido así. Entonces se prepara el ambiente, ¿sí? De pronto el Chapo Guzmán se fuga de una cárcel en la que los especialistas dicen, así lo dicen, ¿sí? Que ni una mosca puede escapar de ahí, ni una mosca puede fugarse de esa cárcel de Puente Grande. Y el hombre, más o menos tranquila o intranquilamente, salió, huyó, como en las mejores películas, ¿no? Sí. Salió tranquilamente. Hay quienes dicen, eso es imposible, no puede ser que él haya escapado. Ahí hubo un arreglo, hubo un trato con él, evidentemente. ¿Sí? Y entonces empieza a organizarse la guerra. ¿Sí? Estas familias ya no cuentan para el mercado, ya no cuentan para la satisfacción de esa demanda como quedamos. ¿Sí? Solo esta, con esta ya está cubierta esa demanda, pero además políticamente y para los efectos de la estrategia, con esta familia nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, un buen día, ¿sí? Tocan, esto me gusta contarlo porque yo lo viví, yo vi la prensa en mi tierra cómo se dio eso, ¿sí? Tocan la puerta de un líder de una de las mafias importantes, entregan una caja, ¿sí? Una caja, la abre, ¿sí? Y se encuentra que adentro de la caja estaba la cabeza de su esposa, con indicios de que había sido su compadre, el de la otra familia, ¿sí? Entonces él jura y perjura que ni el perico va a quedar vivo de aquella otra familia. Y efectivamente va y agarra a la mujer y agarra a los hijos, y entonces estos se vengan y se organiza la guerra. Se destina al ejército, cuerpos especiales, ¿sí? Gente que se mete en una y otra de las familias, ¿sí? Los Zetas, bueno, provienen mucho de ahí y otros grupos, pero en la mayoría de las familias está el ejército operando, no como que se fueron del ejército porque no les pagaban bien, entonces no, comisionados para eso, para trabajar ahí, para crear, preparar militarmente, etc. Y de pronto, por ejemplo, esos personajes como la Barbie, por ejemplo, ¿no? Es decir, un joven de pronto llega a México, ¿sí? y sin mayor posibilidad, en un 2x3, se presenta como un técnico, un especialista en cuestiones de armas, las sofisticadas que podamos imaginar. De pronto